Muchas gracias, diputada presidenta en ejercicio, y muy buenas tardes. La intención de hoy en esta intervención es aclarar por qué el día de ayer nosotras como fracción del Partido de Liberación Nacional votamos en contra una moción que fue aprobada que tiene que ver con dispensar de todo trámite el proyecto de ley 20.323, que propone que el 5% de los recaudados sobre el concepto de impuestos a personas jurídicas se destine para la Policía Profesional, Inmigración y Extranjería, para efectos de que en migración se doten de policías, de infraestructura a las delegaciones, de coordinaciones regionales y de equipamiento. El 5% que se pasaría a esta propuesta de ley y que se dispensa de todo trámite de comisión, se disminuye del Ministerio de Seguridad Pública, que se le asignó un 90% cuando aprobamos el impuesto de personas jurídicas. Como sabemos, hace poco aprobamos este proyecto nuevo sobre personas jurídicas que pretende recaudar como máximo 42.000 millones para financiar la lucha contra el crimen y la seguridad ciudadana. Ese fue el objetivo cuando aprobamos este proyecto de ley. Hubo una gran justificación de necesidad de que el 90% debía dotar la urgencia que tenía el Ministerio de Seguridad Pública. Y ante eso, hay que recordar que este proyecto de ley ha tenido esfuerzos en esa misma dirección desde la administración Chinchilla Miranda, donde una resolución de la Sala Constitucional en ese momento lo trajo abajo y tuvo que volverse a replantear. Y desde ese momento el argumento seguía señalándose desde que el índice de inseguridad, la necesidad de más policías, tenía que tener un ingreso económico fresco para reforzarlo. Hicimos un esfuerzo en estos 3 años atrás de legislatura para volver a replantearlo y en esos términos y con esa intención del legislador se aprueba esta ley como tal. La nueva ley a que hago mención establece precisamente eso, que el 90% sean transferidos directamente al Ministerio de Seguridad. ¿Para qué efectos? Para los programas de seguridad ciudadana, para el tema de delincuencia, para el tema que muchas veces aquí nos ha venido a decir el ministro de Seguridad: no tenemos dinero y ocupamos que esos fondos vengan para poder nosotros suplir algún nivel de necesidad de intervención de más policías, porque no podemos dar abasto, y así lo ha manifestado el ministro de Seguridad. El otro 10% de la intención de la ley es que se reparte a partes iguales al Ministerio de Justicia para cárceles y al OIJ. La estimación aproximada de los montos que representan esos porcentajes son 38.000 millones para el Ministerio de Seguridad y 4.000 millones para las otras 2 entidades. Nuestra fracción reconoce que la atención de los problemas de seguridad que enfrenta el país son urgentes y son prioritarios, y que todo lo que tenga que ver con reforzar los presupuestos para el Ministerio de Seguridad, toda legislación que beneficie eso, es un tema lógicamente prioritario en el país. Podrán recordar el debate y la presión el año pasado, cuando aquí se recortaron presupuesto del PANI para solventar necesidades solicitadas por el Ministerio de Seguridad. Nosotros reconocemos las necesidades, la urgencia que aún con los presupuestos que están,
no satisface completamente la necesidad que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. Aún es insuficiente. Nuestro compromiso es en esa línea y en esa prioridad. Queremos también dejar claro que todo lo que tenga que ver con reforzar migración y extranjería debe de buscársele solución. Es un tema evidentemente muy importante, que debemos de buscar recursos para poder fortalecer una necesidad real que se tiene. Sin embargo, ¿qué es lo que preocupa en el marco de responsabilidad real que tenemos en el país con el tema? Mire, lo que preocupa es que en este momento no sabemos ese 5% que se va a quitar de todo trámite para hacerlo aquí en plenario, de dónde proviene y qué programa impacta al Ministerio de Seguridad Pública. Porque podemos ver que podría ser que el financiar las 1000 plazas que requiere extranjerías, solo se pueda financiar 728 y hay una reducción de 2.120 millones que puede dar sobre el impacto de más policías. Cuando hablamos con el viceministro de la Presidencia sobre el tema y de manera informal, y también ha hecho un gran esfuerzo los sindicatos de migración y extranjería, que yo celebro el esfuerzo que están haciendo, creo en lo que están diciendo, pero el viceministerio de la Presidencia dice en nuestro despacho que va a traer el contacto de la viceministra de Seguridad para que nos evacúe la consulta de que no hay ninguna afectación de que ese 5% se vaya para migración y extranjería. Al día de hoy esa consulta no se ha hecho y me preocupa el que simplemente pasemos sin las consultas del caso del Ministerio de Seguridad, cuando aquí hemos dado luchas para que el PAN y el presupuesto, para que impuesto jurídico pase, para que la legislación aborde los policías, no, le quitamos el 5% y va para allá, que coincido que hay que ayudarles. Pero al día de hoy, esta fracción, estos diputados que toman la decisión, no saben qué afectación tiene el Ministerio de Seguridad. E incluso si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque la intención de reforzar una parte no es desvestir o desbalancear la otra parte. No logro entender, bajo estos principios que se han defendido en este plenario legislativo y coincidiendo que seguridad pública, Ministerio de Seguridad Pública es una prioridad en este país, y coincidiendo que el Ministerio de Extranjería debe reforzarse, ¿por qué no seguir el trámite de comisión con una negociación, un acuerdo político de prioridad? ¿Por qué no haber esperado que el ministro de Seguridad se pronuncie en una consulta y documente que el presupuesto sí es viable, que no afecta, que se diga por escrito, que se revise, que nos dé ese garante? ¿Por qué no esperarlo y simplemente pasarlo rápido, a pesar de que estamos tocando el impacto de algo que no sabemos qué repercusión va a tener en seguridad? Entonces, es tan contraproducente y de pronto tan irresponsable cuando en la calle siguen pasando un montón de situaciones y en donde el ministro de Seguridad viene aquí a decirnos: no nos toquen un 5 del Ministerio de Seguridad, más bien ayúdenos. Es muy contradictorio. Nosotros revisamos algunos cuadros sobre los presupuestos también de migración y extranjería y encontramos los siguientes datos que también son dudas que tenemos y que quisiéramos tener la explicación. En el sistema de información del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, consultada el día de ayer, se indica que la Junta Administrativa de la Dirección de Migración y Extranjería tiene un saldo acumulado en la Caja Única del Estado de 27.000 millones de colones. Y en el sistema de información de la Contraloría General de la República se reporta para el 2016 un superávit anual de 17.762 millones de migración y policía. Entonces no entendemos, con esas cantidades de dinero que se encuentran ahí, superiores al traslado que se está pidiendo y desbalanceando un 5% del Ministerio de Seguridad, y nadie tiene la explicación correcta, responsable para mover el presupuesto de tan sensible ministerio, como nosotros
brincamos el tema en estos niveles de irresponsabilidad. El populismo, el sistema de un año electoral no puede llevarnos a cometer este tipo de trámites o de decisiones. Nosotros estamos haciendo algunas consultas para poder tener esa información y quisiéramos, al menos nos vamos a mantener hoy aprobando la moción de revisión para que pudieran ustedes valorar en los acuerdos políticos y en la decisión política de ustedes, diputados y diputadas, el efecto que esto podría tener, tomarnos un poquito más, unas semanas, agilizarlo por un acuerdo político una vez que estén las consultas al ministro, los números explicados, el fortalecimiento con tranquilidad, si el presupuesto no debilita. Pero yo no quisiera que el día de mañana pase como ha ocurrido en otras ocasiones. Aquí viene y se aprueba y después los ministros salen diciendo quitaron el presupuesto sin ninguna consulta y desbalanceó la Asamblea Legislativa el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Y como no hay ninguna consulta, no hay ningún documento y todo es de palabra, aquí también hay gente que aparece diciendo yo nunca lo dije y no consta que lo mantuviera. Así que con la responsabilidad del tema presupuestario vinculado a un tema de seguridad y la posible afectación que esto tiene, nosotros no votamos ese trámite agilizando y brincándonos todos los procesos. Es contraproducente. Y dos, reitero que sí estamos de acuerdo en que hay que buscar una alternativa para el Ministerio de Migración. Hay que tenerla, hay que buscarla. Podría ser esta, pero al día de hoy no sé cuál es la posición del Ministerio de Seguridad, no sé si hay un impacto negativo sobre la reducción de un impuesto de personas jurídicas como ley que sale con el esfuerzo de muchos años de reforzar específicamente esa parte. Esos cuestionamientos siguen y no tenemos a ciencia cierta si eso aplica de manera correcta o si lo estamos haciendo más bien en un debilitamiento total para efectos de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, en estos momentos el análisis y la decisión tiene que ser más pausada. Así que yo sí quise generar esta explicación detallada de cuál es la razón, cuáles son los motivos y cuál es la intención, porque la intención de nuestra fracción para estos efectos es colaborar para ambas partes. Sabemos que es necesario. La forma en que se está haciendo no nos parece la correcta por las razones que expliqué o que estoy diciendo. Esa es nuestra posición. Si pudieran, ojalá replantearlo y tomarnos esa pausa, hablando de presupuestos extraordinarios y de cosas importantes, que también es y podamos agilizarlo, ojalá podamos realizarlo, para ser coherentes con el tema país, para ser coherentes con los discursos que aquí hacemos, para ser coherentes con las luchas que generamos. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando que todos queremos reforzar migración, pero no se trata de quitar de un lado sin un impacto que no conocemos, y eso es irresponsable, para vestir una parte que tampoco sabemos si esto soluciona la totalidad, a pesar de tener dineros en cajas importantes, superávit importantes, y que también deben de explicar cuál es la diferencia de una con otra. Entonces, pues dar esa explicación y también llamar a la reflexión de la toma de decisión, cómo se está manejando esta moción y el trámite apresurado de este proyecto de ley por las circunstancias y la connotación que esto tiene. Muchísimas gracias, diputada.